Gracias por ese amor maravilloso. Te amamos, Jesús. No merecemos esto, Señor. No merecemos ser llamados tu hijo. Pero gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Por tu soberanía. Eres precioso, Dios. Te amamos. Te amamos. Gracias, Dios. Es hermoso. La palabra habitar los hermanos juntos en armonía, y es precioso como un cuerpo de piedras vivas, una iglesia de piedras vivas que vienen ante su presencia para exaltar su nombre y adorar. Es precioso. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es precioso. A Él sea la gloria, la honra por siempre. Entonces tenemos que estar día y noche. Como dice las Escrituras, yo te mando que estés constantemente meditando en la palabra, leyendo la palabra. Escribe, ponla en tus postes, ponla en la pared, ponla en la tabla de tu corazón, cuélgala a tu cuello. Medita, lee, ora con la palabra. Pero no solamente esto, sino vive la palabra. Y vivir la palabra es el arma más poderosa de evangelismo. Porque la gente, cuando ve que Jesucristo es reflejado a través de tu vida, es poderoso, le glorificarán y vendrán a los pies de Dios. Bueno, esto es ahora como una introducción, preintroducción, porque vamos a hablar acerca de la suficiencia de la palabra. Vamos a hablar, de hecho el título que he puesto así es: la palabra de Dios es suficiente. Cuando buscamos otra cosa, estamos diciéndole a Dios: Dios, tu palabra no es suficiente. Así como cuando creemos que por nuestras obras y por nuestros hechos y por nuestras cosas vamos a tener más seguridad en nuestra salvación, estamos diciendo: Señor, Jesucristo no es suficiente para salvarme, necesito yo hacer algo. ¿Me entiendes? Dios lo ha hecho todo, por eso dice: solamente cree. Todo aquel que en Él cree, porque es por fe, no por obras. ¿Me explico? Dios es todo y lo ha hecho todo para que nosotros podamos volver al huerto del Edén. Lo digo de manera metafórica. Ahí donde Adán perdió todo, ahí es donde Jesucristo ha venido, por lo que Jesucristo ha venido para llevarnos de nuevo allí, a tener vida. ¿Y cuál es la vida? Dice Juan 17, creo, Juan 17, 3, dice, a ver, búscamelo, hija. Voy. Dice: esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo. Eso es la vida eterna. ¿Sí es eso, no? Sí, pero la vida eterna es que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Es otra versión, ¿verdad? Pero esa es la vida eterna, brother. O sea, no tenemos que esperar a morir para tener una vida eterna. Nosotros ya tenemos vida eterna aquí. Y la vida eterna es conocerlo a Él. Y te digo una noticia: Él se da a conocer. Y se da a conocer a través de las Escrituras. Y hoy vamos a leer que también se da a conocer a través de la creación. Vamos a ir al Salmo 19. Y mientras vamos allí, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque nos amas y nos cuidas y nos procuras, Dios.
Queremos reconocerte como nuestro Dios en todos nuestros caminos, Señor. Porque tú eres Dios y nosotros somos simples pecadores, pero que han sido amados por ti y que hemos creído en ti y te amamos, Jesús. Gracias por esa salvación preciosa que nos has dado, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra. Señor, ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar solamente tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 19. ¿Les parece si lo leemos? Sí, vamos a leerlo, ¿vale? Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Pero toda la tierra, dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr por el camino, para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10, deseables más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, aunque la que destila del panal. Es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Qué salmo tan... me encanta. Este salmo nos está el salmista, que es David. Un poquito de contexto. David, el libro de los Salmos fue escrito por varios salmistas, no todos son de David. De David hay como 75 salmos más o menos. Están los hijos de Coré y otros más. Hay varios salmistas, quienes tienen 10, 12, 2, un salmo, ¿vale? Pero los salmos fueron también escritos en un periodo de muchos años, ¿vale? Que no fue solamente durante la vida de David, son muchos años. Es como un himnario. Es una recolección de canciones, de cantos, de himnos para Dios, ¿vale? En estos salmos tú puedes ver a Jesucristo un montón de veces. Puedes ver salmos de dolor por el pecado propio, salmos de desesperación por las pruebas que hay, por los enemigos. Hay muchos salmos de adoración y de exaltación, salmos de alegría, un montón de tipos de salmos, pero este salmo habla de la obra y del deseo de Dios de ponerse en comunicación y de manifestarse a nosotros. Pareciera que la primera parte del salmo, este salmo está dividido, yo he visto 3 diferentes secciones en este salmo, y pareciera que la primera parte, que es del 1 al 6, no tiene nada que ver con la siguiente parte, que es como por ahí del 7 al 9, y tampoco tiene que ver, bueno, lo demás sí que tiene que ver, pero no tiene que ver porque uno habla de la gloria de Dios en
en la naturaleza, ¿verdad? En la creación, en los cielos y las estrellas, los cielos y el firmamento, el sol como sale, ¿no? Dice que la gloria de Dios está manifestada ahí. Y después habla de la ley, de la palabra de Dios. Pero yo veo en esto que es Dios dando una manifestación genérica para toda la humanidad en la creación. Cuando tú ves los cielos, no sé si alguna vez has tenido un telescopio y te has puesto a mirar el firmamento, las estrellas, o la luna, que ayer estaba muy grandota, ¿verdad? Veníamos en el coche anoche y mi mujer, mira nomás que lunota, una cosa amarillota de este tamaño. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, está ahí suspendida el amor de Dios manifestándose, la gloria de Dios. Cuando tú ves una obra de arte, tú ves la huella del autor en ella. Muchas veces viendo los documentales de la 2, ahí cuando es la hora de la siesta, ¿verdad? De pronto ves pues los animales o puedes ver cualquier cosa de la naturaleza y dices, ¿qué ser tan inteligente y poderoso tuvo que hacer esto? Solamente nuestro Dios. Cuando ves el proceso de la gestación de un bebé en la panza de su mamá y ves cómo no era nada y de pronto van saliendo las manitas y la cabecita, dices, wow, qué maravilloso, qué poderoso, qué glorioso es nuestro Dios. ¿A que sí? Cuando te enfermas y vas al médico y te empieza a explicar, no, lo que pasa es que tu cuerpo está generando defensas que van sobre los bichos que han entrado y los están destruyendo, y dices, pero si yo no me estoy concentrando en hacer eso. ¿Me entiendes? Como tu corazón va ahí, dale que te pego, pum, 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 y no nos tenemos que concentrar en ello. Dios haciendo maquinarias perfectas, la gloria de Dios manifestada en su creación. Y no hay nadie, ni a un ateo, ni ningún agnóstico, aunque ellos digan que sí, no hay nadie que pueda negar que la gloria de Dios es manifestada a través de su creación. Entonces, los primeros 6 versículos vemos a Dios dándose a conocer a la humanidad. En los últimos versículos vemos a Dios dejando su ley, su palabra, para manifestarse a su pueblo, para darse a conocer a su pueblo. Nadie puede negar que Dios no existe. Y si lo hacen, la Biblia dice que son necios, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Creen que tienen la razón, pero es necedad. Y en la palabra de Dios, en la ley de Dios, suficiente, inerrante, completa, está Dios hablando a nosotros. Y la última parte del Salmo podemos ver el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir poco a poco mirándolo. Cuando el creyente puede recibir la palabra de Dios como autoridad, como una guía, como una fuente de dirección, como la única fuente de dirección para su vida, hay resultados. Y son los que vemos en los últimos versículos. En este salmo también podemos ver que el salmista habla de Dios con 2 nombres. Los primeros 6 versículos dicen en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. En Génesis 1:1 dice, en el principio estaba Dios, ¿no? Es el Dios, es el nombre de Dios en la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero a partir del versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Vemos a partir de los primeros versículos cómo el salmista habla de Dios. Por eso algunos creen, algunos estudiosos y teólogos creen que estos eran 2 salmos que los juntaron, ¿no? Que eran 2 himnos que hicieron, no sé, un popurrí, yo creo ahí, ¿no?
hicieron un remix. Pero en nuestras Biblias lo tenemos como un salmo. Y vemos como al principio dice, el nombre de Dios se refiere a Dios como con su nombre de Dios, en el original, Él, ¿no? Y en la segunda parte, cuando habla de la palabra de Dios, de su testimonio, de sus mandamientos, dice de Jehová. Primero es un Dios como creador, después es un Dios, es un nombre que denota relación con nosotros, por decirlo de una manera, porque está dejando algo escrito para nosotros. No solamente ha creado, sino también ahora inspira a 40 siervos, a 40 hombres en más de 3 idiomas por un montón de años. Inspira las escrituras para que tú las tengas ahora entre tus manos. Entonces Jehová es más un nombre que busca la relación, por eso deja su palabra escrita para nosotros. Por lo tanto, nosotros todos somos responsables ante Dios. Dios ya se ha dado a conocer. Y la humanidad entera es responsable. La humanidad entera es responsable porque puede ver la gloria de Dios en la creación, y nosotros más responsables porque hemos conocido la palabra de Dios. Dios se da a conocer. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ello? Dios ya se ha dado a conocer de una manera verbal, a través de las Escrituras, como también a través de una manera no verbal, a través de su creación. Entonces, no hay para dónde hacerse. Ahí Dios nos alcanza. Dice el Salmo, vamos a ir versículo por versículo, ¿vale? Vamos a ver qué podemos aprender. Versículo por versículo, ¿qué tiene para nosotros? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto ya lo hemos visto. Los cielos, el firmamento. Tú volteas para arriba y es Dios dejando su huella. Desgraciadamente la humanidad voltea para arriba y se inventa la astrología, y se inventa los horóscopos, y se inventa tantas cosas. El Dios Sol, el Dios Luna, ¿no? Si te fijas en la palabra, nunca ves al Sol como una deidad. Puedes verlo tal vez como figura o como una referencia para hablar de Jesucristo, una característica de Jesucristo. Puedes De todos modos, nosotros, si alguna vez has tenido un telescopio, puedes confirmar lo que dice el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Un día emite palabra, otro día, noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿Qué dice esto? Día tras día la creación de Dios, sin un idioma, sin un lenguaje, para que nadie se haga el que yo no le entendí. Nos dice a toda la humanidad en el idioma en el que hablemos. La creación es obra de un Dios que es sobre todos, un Dios todopoderoso. Eso es lo que están diciendo estos versículos, cuando dice un día le pasa a otro día y la noche a la otra noche, sin lenguaje, sin palabras, sin una voz audible. Lo que está diciendo, en las maravillas que vemos en la creación estamos viendo la huella del arte, el todo poder de nuestro Señor. Dice que en ellas puso un tabernáculo para el sol.
Y como esposo sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino. En otras versiones dicen que es como un atleta que sale a hacer su carrera. Y sale de una parte del cielo y va a la otra parte y dice, y nadie se puede esconder de su calor. El salmista está impresionado por cuán maravilloso es Dios. Otra parte de las escrituras dice que Dios es también misericordioso porque hace salir el sol sobre buenos y malos. Y este salmista está maravillado, me lo imagino mirando al cielo y diciendo, Dios, qué maravilloso eres, Señor. Qué glorioso eres tú, oh Dios, que con el poder de tu palabra has creado todo lo que estoy viendo. Y aún lo que no vemos. Porque el firmamento es infinito. En el versículo 7, del versículo 7 al versículo 9, vamos a encontrar un resumen de todo el Salmo 119. Todos saben que el Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios. Y si vemos estos 3 versículos, podemos encontrar un de 6 nombres con los cuales el salmista habla de la palabra de Dios. 6 características de la palabra de Dios. Y 6 efectos que tienen en nosotros la palabra de Dios, ¿vale? Es decir, habla los nombres que tienen en el versículo del 7 al 9, dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Son los 6 nombres. Y si te fijas, todos dicen de Jehová. ¿De quién son? ¿Para quién? ¿De quién son? ¿Para quién? De Jehová, para mí, para nosotros, ¿vale? Y el mirar a la ley, el poner atención para leerla, para memorizarla, para escudriñarla, para ponerla por obra, ¿qué va a hacer con nosotros? Dice, bueno, ya lo dije, ¿no? Que dice que es perfecta, las características de la ley de la Biblia es perfecta, es fiel, son rectos, es puro, es limpio y es verdad. Y el resultado convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, que es todo justo. ¿Vale? Y vamos a ir versículo por versículo. Mira qué rápido vamos a ir. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que convierte el alma? Dice, revestíos del nuevo hombre, ¿no? ¿Lo dijo Pablo? ¿Cómo nos vamos a revestir del nuevo hombre? Con la palabra. ¿Cómo podemos dejar de ser chismosos? ¿Cómo podemos dejar de ser mentirosos? ¿Cómo podemos dejar de ser lascivos? ¿Cómo podemos dejar? Ven a la palabra. La palabra te expondrá tu pecado. Y lo único que puedes hacer cuando la palabra te expone ante tu pecado es arrepentirte. También la Biblia dice que la fe es por él y el oír por la palabra. ¿Cómo voy a ser convertido? ¿Qué es lo que nos convierte? Muchas veces venimos a la iglesia y buscamos la oración del siervo ungido para que entonces me caigo y ya creo que ya voy a ser transformado. Eso no te va a transformar, te hace sentir bonito y ya está. Lo que te transforma es la palabra, brother. Tienes que estar expuesto a la palabra de Dios. ¿De qué te sirve venir, que oren por ti, te caigas ahí de espaldas y empieces a temblar si te sales y sigues haciendo lo mismo? Sentiste bonito un rato, brother, pero ya estuvo.
Si no vienes a la palabra de Dios, si no estás expuesto a la palabra de Dios, no eres transformado. Hace un rato leyó mi mujer el Deuteronomio, no me acuerdo qué, donde decía que le buscaremos y lo encontraremos porque le buscaremos de todo corazón. Y yo estaba meditando, ¿qué quiere decir de todo corazón, Dios? ¿Es con todas mis fuerzas? ¿Es desde temprano? ¿Sabes qué es de todo corazón? Es llegar ante Dios y decirle, todo lo que soy está ante ti, Señor. Soy un pecador, inmundo. No hay nada bueno en mí, Dios. Te lo entrego. Es la humildad de reconocer tu maldad, tu pecado. Es el que busca de todo corazón, es con todo lo bueno y con todo lo malo me presento ante ti, oh Dios. Si algo bueno sé hacer es por tu gracia, pero lo que más abunda en mí es maldad, oh Dios, puesto que vivo en la condición de pecador. Perdóname, vengo ante ti, Señor. ¿Me explico? Jesucristo dijo, yo no vengo a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Cuando los fariseos le echaban bronca porque se juntaba con prostitutas y con pecadores y con recaudadores de impuestos. Porque ellos venían como eran a Jesús. Los fariseos venían con ropas blancas, pero por dentro pudriéndose. Buscar a Dios de todo tu corazón es con humildad, reconociendo toda la mugre y el pecado que aún está en nosotros. No porque hayamos pecado, sino porque nuestra condición es de pecadores. Y eso no va a cambiar hasta que no resucitemos en un cuerpo glorificado. ¿Me explico? Podemos ayunar 21 días, podremos memorizar la palabra y podremos de verdad mostrar a Jesucristo en nuestras vidas, pero mientras estemos aquí, la condición de pecadores la seguimos teniendo y por eso tenemos que venir ante Dios con humildad. Porque en cualquier momento, en ti y en mí está la capacidad completa para deshonrar a nuestro Dios, haciéndole caso a nuestra carne y pecando. Por eso la Biblia también dice que cuando tengas que ir a exhortar a un hermano, te consideres a ti mismo primero. Antes de que vayas a sacar la paja del ojo de tu hermano, mira tu vida. Porque tienes la completa capacidad en tu ser de hacer lo mismo que hizo tu hermano y aún cosas peores. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que nos transforma? La palabra de Dios. Venir a la palabra. No son tratamientos psicológicos, no son, ¿me explico? No, pues es que si oran por mí tal pastor que es bien ungido, pues yo voy a ser sano y voy a ser transformado. No, brother. Échate un clavado a la palabra, escudriñala, léela. Eche raíz en tu corazón. Escribe la Biblia en la tabla de tu corazón y seremos transformados. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley es la palabra Torah, es una enseñanza divina, es una enseñanza didáctica. Es una instrucción, una doctrina de Dios para el hombre, para que el hombre pueda vivir la vida. Eso es la ley, la Torah, la enseñanza de Dios para que podamos tener todo lo que necesitamos para la vida. Y cuando digo para la vida me refiero a la vida espiritual. También la vida con Dios, para nuestra vida en familia, para nuestra vida en nuestro trabajo, para nuestra vida en cada aspecto. Dios nos ha dejado escrita su palabra. Ahí encontramos sabiduría, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice también que dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Y la palabra perfecta en el original, que es tamía, quiere decir completo, quiere decir
decir entero, quiere decir sano, sin que le falte nada. La palabra de Dios está completa. Dice, la palabra de Dios, la Torá, la doctrina de Dios para nosotros, escrito en estos 66 libros, está completa. No le falta nada. No le falta nada. Si tú ves a alguien que está enseñando en el YouTube o en donde sea y te empieza a contar cosas extrañas, ves a la palabra y si no está allí, entonces lo que está diciendo es mentira, es falso. ¿Por qué? Porque a la palabra no le falta nada. Es perfecta, es completa. Dice, es completa, es perfecta y transforma. Convierte el alma. La palabra convierte está hablando de transformar el hombre interior, transformar y dando vida al alma, transformar totalmente al verdadero creyente. Transformar totalmente a aquel que viene con todo el corazón a la palabra. Porque muchas veces también conocemos. Yo una vez supe, y miré entrevistas a un hombre español que creo que se llama Piñero o algo así, que es un tío que ha estudiado mucho el Nuevo Testamento y ha estudiado mucho acerca de Jesús, pero ha venido de una manera intelectual como un investigador. Y él mismo se dice que es agnóstico y nunca sabe mucho, pero nunca ha venido con todo su corazón. Para él Jesús no es su Señor. Puedes encontrar mucha gente, predicadores e iglesias, que vienen y te hablan la Biblia y se la conocen y se la saben, pero el único que manda en sus vidas es el Señor dinero. O el único que manda y gobierna en sus vidas es Él mismo. Cuando tú gobiernas en tu vida, cuando eres tú mismo el que decide, sí, la palabra de Dios dice eso, pero yo no lo veo así y yo hago esto de esta manera porque es, a mi parecer, lo que mejor debo de hacer. La Biblia dice que a los hombres sus caminos parecen rectos, pero al final acabas en el infierno, brother. Tiene que ser la palabra de Dios tu guía. Tiene que ser la palabra de Dios mi mapa de carreteras. Tiene que ser la palabra de Dios la única suficiente para decirme cómo debo vivir. Cómo debo vivir con relación a mi Padre Celestial. Cómo debo de vivir con relación a mi esposa. Con relación a mis hijos. Con relación a mi trabajo. Con relación a mi iglesia. La única enseñanza completa que tenemos es la Biblia. Si alguien te viene y te dice, mira que he descubierto la nueva manera, un nuevo mover, todo ya está escrito, brother. Ten cuidado cuando te vengan con algo nuevo. Ten cuidado. Haz como los hermanos de Berea. Escudriña las escrituras a ver si lo que me está diciendo es verdad. Dice, transforma el hombre interior. La ley de Jehová es perfecta que transforma el hombre interior. El transforma también quiere decir restaura, trae nacimiento y crecimiento espiritual. Perfecciona al creyente. Vamos a 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Del 15 al 17 dice, y desde la niñez, le está hablando Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es qué? Inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, no le falte nada. Para que nosotros podamos ser completos, que no nos falte nada, tenemos que tener a la palabra de Dios como el todo necesario y el todo suficiente. ¿Me explico? Porque aquí está todo lo que Dios quiere que sepas. Jesucristo les dijo una vez: escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí tenéis vida. Y es verdad. Porque es Jesucristo quien es manifestado en las Escrituras. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis, los libros Pentateucos, los profetas, está profetizado Jesús, está hablando Dios de Jesús en todos los libros, haciendo un plan perfecto de redención para poder componer lo que Adán echó a perder. Y en Jesucristo vino a ejecutar ese plan de salvación. Y la Biblia se trata de Jesús. No se trata de un ministerio, no se trata de un hombre, no se trata del ungido, se trata de Jesús. ¿Me explico? No sigas a los hombres, no mires al que predica, mira a Jesús en su palabra y no te perderás. Hay hombres elocuentes, hay hombres que vienen con el relojote, hay hombres... No mires al hombre, mira a Jesús en la palabra y no te perderás. Continuamos el versículo 7, por si no me emociono. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice el testimonio es lo que dice un testigo, ¿no? O sea, el testimonio es cuando hay un juicio, viene el testigo que dice lo que vio, ¿no? Es la verdad que él vio. Bueno, pues los testimonios, la verdad de Dios, lo que Dios dice, lo que él sabe que es verdad, la verdad de Dios, el testimonio de Dios, dice aquí, es fiel. La palabra fiel quiere decir firme, fuerte, confiable, inamovible. Es un cimiento sobre el cual puedes construir. La palabra de Dios, los testimonios de Dios, la palabra, la Biblia es fuerte, es confiable, es un cimiento con el cual tú puedes construir tu vida. No hay otra cosa con la que puedas construir. Si tú construyes con otra cosa que no es la palabra de Dios, tu edificio se va a venir para abajo. Si empezamos a irnos tras doctrinas falsas que no tienen fundamento bíblico, en un momento o en otro tu vida se va a venir a desplome. La única manera segura para edificar nuestras vidas es con la Biblia. La Biblia es suficiente. La ley de Dios es perfecta. El testimonio de Dios es fiel. Más adelante dice: hace sabio al sencillo. Me encanta esto. Hace sabio, da sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? El mundo normalmente le dice que sabiduría es conocimiento, ¿no? Y encontramos un montón de gente que cree en la evolución, que son doctores de un montón de doctorados, maestrías, ingenierías, ¿no? Y vienen a hablarte del Big Bang y todo eso. Y la mayoría de ellos vas a sus casas y ya se casó con 3 mujeres, tiene hijos por doquier y ha tenido una vida personal en la miseria. Tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría. La sabiduría es lo que haces con lo que conoces. Sabiduría es lo que tú haces con el conocimiento que tienes. Y la Biblia nos dice que no busquemos la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de lo alto, que sí.
Dice, si alguno está falto de sabiduría, en Santiago 1, dice, pídala a Dios que os la dará con abundancia. Pero pídela. Y la sabiduría, dice el Salmo 19, dice, el testimonio de Jehová es fiel, la palabra de Dios es firme, que hace sabio al sencillo. Sencillo, la palabra sencillo es alguien simple, tonto, que no discierne, inexperto, ignorante, y lo que más me gusta, tiene la mente abierta. ¿Te suena de algo? Open mind. ¿Te suena de algo? La humanidad actualmente, la sociedad actualmente, ¿qué nos dice? No, brother, hay que tener la mente abierta. Tienes que aceptarlos a todos. ¿Qué quiere decir puertas abiertas? El original habla de puertas abiertas. El sencillo es alguien que tiene en la cabeza las puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo entra, pero también todo sale, ¿no? En nuestras casas hay puertas. ¿Y por qué cerramos la puerta? Para que los de dentro, si están chiquitos, no salgan. Y sobre todo para que los de fuera no entren, ¿no? El sencillo, todo lo recibe. No, pues es que dijo que era cristiano y me dijo un montón de barrabasadas. Pero yo le creo porque pues, me dijo que era cristiano. El sencillo se cree las fábulas, se cree las ficciones y le ven la cara fácil. Necesitamos venir a la palabra de Dios para adquirir sabiduría. Para que no nos vean la cara. Para eso se escribieron los proverbios. Para adquirir sabiduría. Y dice aquí el Salmo que la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es testimonio de Jehová y es fiel. La palabra de Dios, dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Perdón, antes de que, bueno, sí, alegran el corazón. Dice, los mandamientos de Dios, el versículo 8, de Jehová son rectos. La palabra mandamientos está hablando de una guía divina para vivir, una guía de parte de Dios. Los mandamientos son ordenanzas, no son sugerencias. Ya lo dice la palabra, es mandamiento, ¿verdad? Es un mandato superior que debe de cumplirse. Es una norma, es una regla de valor legal para el cuerpo. Eso es un mandamiento. Es una regla de valor legal. Dice que son rectos. ¿Qué quiere decir con que es recto? Dice que es lo que Dios nos ha dejado en su palabra es recto. Son caminos rectos, no se tuercen, no se desvían. No tienen ángulos, no tienen opción, no tienen salidas. ¿Me explico? No, yo voy por los caminos del Señor que son rectos. Ostras, una salida que pone ahí prosperidad. ¡Wow! Dice el Señor que me va a prosperar si yo le doy todo lo que tengo. ¡Amén! Yo voy por ahí, ya te saliste, bro. Dice, los caminos del Señor son todos rectos. Y lo que más me gusta es que dicen que alegran el corazón. No manches, bro. O sea, si yo encuentro que cuando dice ahí el mandamiento que no mientas y yo estoy acostumbrado al mentir, yo no me alegro, bro. Pues dice la Biblia, alegra el corazón. ¿Será porque venimos a buscarlo no de todo corazón? Cuando no recibimos alegría. ¿Será porque a veces nos reservamos cosas cuando le buscamos a Dios y no lo estamos buscando de todo corazón? Buscar de todo corazón a Dios como era. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi pecado, toda mi maldad,
aún si tengo alguna virtud, aún si tengo algún trofeo, aún si te hago algo bueno, Dios está a tus pies, como lo cantamos hace un rato. El lugar más alto es estar a sus pies. ¿Y por qué el lugar más alto es estar a sus pies? Porque no merecemos ni siquiera estar en su presencia, brother. Porque no merecemos siquiera estar aquí. Cuando los hermanos, los discípulos decían, no, pues es que yo quiero estar a la derecha y yo a tu izquierda. Jesús les dijo, a ver, chavales, ustedes no han entendido nada. ¿Quieres ser el más grande? Que sea el que sirve. Y el que sirve. Pablo decía, yo soy un uperete en el original, un siervo, un esclavo. Él no decía, soy el ungido. Él decía, yo soy el esclavo de Dios. O sea, soy el primer pecador de todos, el peor. Como diría en mi tierra, el más peor. De todos los pecadores soy yo. Y él decía que era un uperete. Uperete quiere decir los esclavos que en los barcos remaban allá abajo. ¿Sabes cuando había un naufragio, quiénes eran los últimos que se iban? Los capitanes, porque los uperetes ahí se quedaban. Las ratas salían, después salían las mujeres, los niños, los marineros, el capitán y el uperete, pues ahí, brother. Porque estaban enganchados con cepos, remando. Y Pablo decía, de Dios, yo soy el uperete. ¿Cuántas veces nos enseñan, tú eres el hijo del rey? Oh, tú eres el príncipe de Jehová. El otro día un predicador famoso, el Cash Luna, se le ocurrió decir que somos Jehová Junior. Por la gracia y por la misericordia de Dios somos lo que somos. Venidos a vida eterna por Jesucristo solamente. Porque tú lo único que mereces y yo lo único que merezco es el infierno. Pero gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su gracia y por su misericordia que nos ha salvado. Vamos al Salmo 119. Como les había dicho antes, el Salmo 19 es como un resumen del 119. Vamos a ver algunos versículos solamente. El versículo 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Qué maravilloso. Mira que David tenía pasta, era rey. Pero dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El versículo 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. El versículo 76 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo has dicho a tu siervo, conforme has hablado a tu siervo. Dice el Salmo, el versículo 111, dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios la tenemos por heredad, es nuestra pertenencia. Y en ella encontraremos gozo, como el salmista. Dice el versículo 162, me he regocijado en tu palabra como el que haya muchos despojos. Como el que se encuentra ahí, ¿no? Antes en España, hace ya unos años, la gente tiraba cosas buenas a la basura, que sí. Yo cuando recién llegué amueblé mi casa con la tienda gris que había ahí abajo, o sea, el container, ¿no?
Y llegaba yo bien feliz, mira vieja, una tele. Y vamos a tener 6 teles. ¿Ya? Una en cada habitación. ¿Para qué quieres otra tele? Pues quién sabe, ahí estaba. Pues recién llegado decía, pues es que esa es mi tierra, no hay. No tiene nada que ver, ¿no? Pero dice el Salmo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos deseos. Yo por una tele era feliz. Pero en la palabra de Dios podemos encontrar gozo. ¿Por qué voy a encontrar gozo en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice la verdad. Dice que Dios es Dios. Todopoderoso, justo, santo. Dice que yo soy pecador y que merezco muerte. Y también dice que Dios en su amor envió a su único hijo para que Él tomara mi maldad y sufriera la muerte en la cruz. La muerte que a mí me tocaba sufrir, la sufrió Él. Para que su justicia, porque Él es un justo, Jesús es un Señor, es un Dios justo, su justicia me fuera otorgada a mí. Y ahí Jesús hizo un intercambio maravilloso con nosotros y nos dijo, Manuel, dame tus pecados, que yo muero por ellos, y mi justicia tómala tú y te justifico ante el Padre por cuanto crees en mí. Y por eso en el nombre de Jesús venimos ante el Padre, porque si vienes en tu nombre, ya la has amolado, ya lo hemos hecho mal, porque es Jesús el único que pudo entrar al santuario verdadero, al lugar santísimo, como sumo sacerdote, una vez y para siempre. Aleluya. Por eso la palabra de Dios alegra el corazón, porque puedes ver que en ella tienes vida, porque en ella está Jesucristo. Amén. Por eso alegra tu corazón, porque tú mereces morir, tú mereces el infierno, pero la Biblia te dice, sí, pero cree en mí y serás salvo. Amén. Hay buenas nuevas, por eso se llama el Evangelio buenas nuevas. Amén. Por eso te alegran la vida, porque en ello hay vida. Continuamos. En el versículo 8 creo que estamos, dice, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El precepto es un código de sabiduría, no es una sugerencia. El precepto trae bendición para aquel que obedece y maldición para el que desobedece. Precepto es un mandamiento, un estatuto. Dice que la palabra de Dios son preceptos. Y dice que es puro. ¿Qué quiere decir puro? Que no hay impureza. ¿Qué es una impureza? Basura. Es claro, es limpio, es nítido. Es como la luz en la oscuridad. Hace un contraste. La pureza, la palabra, viene a contrastar la oscuridad de nuestro corazón y de nuestra mente. Trae luz, por eso dice que alumbra los ojos. La palabra es tan pura que como es tan limpia, cuando entra a tu corazón te dice, ¡guau, cuánta basura! Hay un contraste a tu corazón, por eso dice que penetra y discierne las intenciones del corazón. Proverbios 6:23. Me voy a apurar porque me estoy enrollando mucho. Mi mujer ya me ve feo. Que alguien le lleve la contraria, ¿verdad? Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te inspiran. Lámpara. Una vez yo estaba hablando cuando yo era muy chaval con una joven de la iglesia donde yo iba. Le decía, es que la Biblia dice que lámpara, porque veníamos hablando de las canciones que cantábamos en el grupo de alabanza.
Y yo, es lumbrera, es a mis pies tu palabra, ¿no? El Salmo 119, y le decía, es que la Biblia dice que es lámpara. Dice, sí, pero no lo entiendo. Le digo, pues, ¿qué se cuenta? Nuestro corazón está oscuro, porque dice que sin Dios estamos en tinieblas, y el mundo son tinieblas. Entonces, cuando tú coges tu Biblia, es como si llevas una lámpara. Le digo, ya se cuenta como cuando estás en la oscuridad y llevas una linterna, puedes ver lo que hay en el suelo y puedes caminar con más seguridad que si vas a ciegas. Si vas a ciegas puedes tropezar con quien sea, o con lo que sea que haya. Y yo le decía, hay veces que vas con la lámpara y puedes ver gente muerta, puedes ver obstáculos, hoyos, y por la palabra tú puedes ir sorteando los obstáculos. Porque es la guía, es la que trae luz a nuestros ojos. Pablo oraba por los efesios, creo que decía algo así como, Señor, dales un espíritu de conocimiento, de entendimiento, conocimiento tuyo. Es como alumbra el ojo después de su entendimiento, ¿me entiendes? O sea, la palabra viene a alumbrar. La palabra misma se interpreta a sí misma. Y cuando tú estás leyendo la palabra, ¿no te ha pasado a veces que tú has leído un texto de la Biblia, lo has leído 20 veces y por ahí de la vez 21 dices, ¡wow! ¿Qué hice ahí? ¿Te ha pasado? Cuando Dios trae luz sobre la misma palabra a tu vida, dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! Abre nuestros ojos, porque es pura, no tiene impureza. Vamos a leer un poquito el Salmo 119, otra vez. No se deja ahora. Aquí estamos. En el versículo 52 dice, me acordé de Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Dice, abre los ojos, pude ver mis caminos y pude rectificar mis pies hacia tus mandamientos. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Trae luz. Versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Se explica fácil para que alguien con la mente abierta lo entienda. Salmo 140 dice, sumamente pura es tu palabra al alma de tu siervo, sumamente pura, no tiene impurezas. Continuamos con el verso, les prometo que ya casi acabamos. Versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Una cosa es ser puro y otra cosa es ser limpio. El puro no tiene impurezas, limpio no tiene mancha. Puede haber cosas impuras muy limpias, pero la Biblia dice que es pura y es limpia. Pero dice temor, esto es chistoso, o sea, primero dice ley, mandamientos, preceptos, ¿no? Y ahora temor. Pues sí, la Biblia dice que la palabra de Dios nos lleva al temor de Dios. Dice, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Y la palabra temor en la Biblia, lo que la Biblia produce en nosotros la palabra es reverencia, respeto y adoración. Asombro por Dios. Obedecer la palabra de Dios es adorar a Dios. ¿Qué dice 1 Samuel 5:22?
Perdón, 15:22. Dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer a la palabra de Dios y poner atención a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. La adoración a Dios también, y más importante, es poner atención a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, y vino al mundo. Y dice, no hago nada, ni digo nada que no me haya sido dicho por mi Padre, que siempre lo decía eso. ¿Y qué fue lo que dijo Dios en el monte, el día de que realmente Jesús se mostró tal cual era? Fue aquella vez que fue con Pedro, Juan, y creo que era Andrés, y hubo la transfiguración, y Pedro vio a Elías, vio a Moisés y vio a Jesús, y Jesús brillaba. Dice que es transfiguración, yo creo que ahí era como realmente Jesús se mostró. Y ahí que dijo Dios, a hacerle caso a Él, porque en Él me complazo. Dios se complace en el que hace y obedece su palabra. Y en Jesús tenemos testimonio, y en Jesús tenemos ejemplo. ¿Quieres complacer? ¿Quieres adorar a Dios? Pon atención a la palabra, pon atención a la Biblia y obedécela, obedezcámosla. Porque dice que la palabra de Dios, dice, es limpia. Lleva a una reverencia sin mancha, ausente de inmundicia y de maldad. La palabra de Dios es limpia, sin pecado. No como el hombre, que sí que está manchado por el pecado. La Biblia es perfecta, el hombre no. La Biblia es limpia. Nosotros somos perfeccionados, somos limpiados por la sangre de Cristo. Pero como dije en un principio, mientras estemos aquí, tendremos condición de pecadores. Dice, permanece para siempre. Vamos al Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra de Dios produce en nosotros ese respeto, esa reverencia y ese temor hacia nuestro Dios. Y eso es el principio de la sabiduría. De esa manera también dejamos de ser sencillos, tontos, inexpertos, mente abierta. Los que tienen la mente abierta, como les dije antes, entra lo que sea y sale lo que sea. Necesitamos ser sabios, cerrar puertas. Cuando te vienen con doctrinas raras. Y si dentro hay cosas que no agradan a Dios, esas puertas se abren y se cierran. Dice que hace sabio. Primera de Pedro 1:25. Perdón, otra vez. No, sí, primera de Pedro. Dice desde el versículo 23, siendo renacidos no por simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba, que la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece. El hombre, la sabiduría humana, el hombre es como la hierba, dice. La sabiduría humana igual. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice más adelante en el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí la palabra juicios es veredictos divinos. La Biblia son los veredictos de Dios. Las ordenanzas, los litigios son verdad por el juez supremo que es Dios. Los veredictos de Dios son verdad. Y dice, todos justos, son todos rectos, todos justos, todos justificados por Dios mismo. La palabra es totalmente correcta, completa. La palabra de Dios es inerrante. La palabra está completa. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Y ya os prometo que terminamos pronto. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La palabra de Dios está completa. Y dice que son todos justos. No necesitamos más. Es la fuente completa que necesitamos para tener vida. Es la Biblia. Y como les decía, la última parte del Salmo 19, vimos la primera parte es Dios mostrándose a la humanidad a través de la creación. La segunda parte del verso 7 al 9 es Dios mostrándose a su pueblo a través de su palabra, que es suficiente. Y vamos a ver los versículos 10 al 14, cómo es la respuesta de la palabra de Dios en sus siervos. Dice el versículo 10, más deseable es más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Dice, es deseable más que el oro. A veces en las iglesias vemos tanto materialismo. Queremos edificios grandes, queremos edificios lujosos, y hacemos a un lado la palabra de Dios. Hay iglesias en las que los hermanos pelean por quién tiene el coche más nuevo, pelean por quién tiene la ropa de marca más cara, y hacemos a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. El de mayor quilataje, es más deseable la palabra de Dios, dice, y más dulce que la miel. Como dijo un predicador, la palabra de Dios es el mar donde se encuentra la perla, que es Jesucristo. La palabra de Dios es el terreno donde está el tesoro escondido, que es Jesucristo, hermano. Hemos de venir a la palabra para escudriñar, para escarbar, para buscar a aquel que te trae vida eterna. Tienes que venir a la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis para buscar a aquel que te justifica ante el gran trono de Dios. Es la Biblia la que te muestra a Jesús, y es Jesús quien te da vida eterna. Necesitamos venir a ella como aquel que busca en el mar un tesoro, como aquel que busca en un campo un tesoro. Ven a ella y busca, escarba, escudriña, encontrarás a Jesús. Encontrarás vida. Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Amonestado quiere decir también abrillantado, pulido. Dios, tú me pules con tu palabra, tú me abrillantas, tú me limpias, tú me amonestas. Una amonestación no es algo que te dicen, oye, esto lo estás haciendo mal, chaval. Tienes que rectificar. ¿No? Esto lo has hecho mal, has de rectificar.
Eso es una amonestación y la palabra de Dios es lo que hace. Nos muestra ante nuestra cara nuestro pecado. Nos purifica, nos limpia, nos purifica. Y lo que me gusta es lo que dice en la última línea. En guardarlos hay grande galardón. Nota que dice en guardarlos. En es importante. No pone por, dice en. No guardas los mandamientos para tener galardón. Cuando guardas los mandamientos, guardarlos es el galardón. En guardarlos hay grande galardón. No vienes a Dios por la bendición, vienes a Dios por Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, podemos entender que tenemos pecados ocultos. Cuando dice pecados ocultos, son pecados que no sabes que hiciste, ¿no? ¿Quién podrá librarme? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Cuando alguien es orgulloso, todo el mundo lo sabe, menos el orgulloso, ¿verdad? Cuando alguien es arrogante, todo el mundo sabe que es un arrogante, menos el arrogante. Cuando alguien es soberbio, todo el mundo sabe que es un soberbio, menos el soberbio. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Guárdame de los que son ocultos. La palabra de Dios nos muestra nuestros pecados, aun los que son ocultos. Y luego dice el versículo 13, preserva también a tus siervos soberbias. La soberbia se está hablando de los pecados que hacemos sabiendo que estamos pecando. La palabra también nos guarda de ello, de pecar a sabiendas. Dice, guárdame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no caiga yo en practicar el pecado, Dios. La palabra nos salva de ello también, nos saca de ahí. Cuando estamos constantemente, escudriñando, buscando en la Biblia. Y más al final dice, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro, seré honesto, seré congruente. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando sus mandamientos están en nuestro corazón, entonces podemos ser congruentes entre lo que creemos, entre lo que hablamos y lo que hacemos. Entonces Dios es glorificado por la gente que no lo conoce, porque puede ver la obra de Dios en tu vida. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando le buscamos y le escudriñamos para obedecerla, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, limpio de estar haciendo lo contrario a lo que tú me estás diciendo que haga, Dios. La rebelión es eso, es incredulidad. Es no creer que la palabra de Dios es autoridad. Y creer que la máxima autoridad en mi vida soy yo. Es creer que la máxima autoridad en la iglesia es un líder. Y relegar a un lado la palabra de Dios como máxima autoridad. Eso es rebelión. Rebelión es ir en contra de lo que dice la Biblia. Dice el salmista, preservando a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, en el escudriñarla, podemos entonces tener esa integridad, porque es la palabra de Dios, lo vimos en el Salmo 7, el que convierte el alma, el que nos transforma. Dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca. Este es el resultado final. Señor, al estar escudriñando, al buscar siempre en la palabra de Dios, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿A qué sigue? Muchas veces venimos, es que el Señor me dijo, y soltamos una palabra que no es otra cosa más que de tu propio corazón, brother. Cuando vienes a confrontarlo con la Biblia, no tiene nada que ver con lo que está escrito allí. Busquemos en la palabra. El Espíritu Santo, siempre pongo esta
analogía. El Espíritu Santo y las Escrituras son para el cristiano como el manual de vuelo para un piloto de aviones. Cuando el piloto de avión es piloto de avión, se tiene que aprender el manual de vuelo. Porque si un día se queda sin instrumentos y tiene que aterrizar, alguien del otro lado, el controlador aéreo, le va a empezar a decir todo lo que tiene que hacer. En este momento tienes que bajar tantos grados, tienes que disminuir la velocidad, baja los alerones, sabrá Dios qué términos tendrán. Pero si el piloto en ese momento no se sabe el manual de vuelo, va a chocar y va a morir. Nosotros como cristianos tenemos que entender, que conocer, que leer de una manera continua la palabra de Dios. Tenemos que estar expuestos a su palabra de una manera continua para que cuando estemos en una encrucijada en la vida, el Espíritu Santo pueda decirte y declararte la palabra y mostrarte por dónde ir. De otra manera es probable que vengan pensamientos de tu corazón y tú confundas su voz con la voz de Dios y metas la pata. ¿Cuántos ministerios han caído? Porque es que el Señor me puso que pidiera prestado. El Señor me puso que abriera tal negocio y no era el Señor. Es que el Señor se equivocó. O es que en vez de buscar la dirección de Dios en la palabra, escuchaste tu corazón. Dice que la voz del profeta, la palabra del profeta está bajo su control. Eres profeta y sientes una palabra, confróntala con las Escrituras. ¿Eres tu Dios? Y entonces háblala. Si va de acuerdo con la palabra, háblala porque es segura. La palabra más segura, la profecía más segura que tenemos es la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Porque en nuestras manos tenemos mayor tesoro que podamos tener. Porque más valiosa que el oro y que mucho oro refinado, más valioso que todo el oro del mundo, es tu palabra, Señor. El oro de este mundo y las riquezas de este mundo, en este mundo se quedan y se pierden. Mas tu palabra, Señor, permanece para siempre. La belleza física, la seguridad, el materialismo físico, la seguridad física, es para esta vida, Señor. Que como leímos, sale el sol y lo seca. Pero tu palabra es para vida eterna y permanece para siempre. Haríamos bien en mirar a las Escrituras con toda la atención para poner por obra todo lo que está escrito aquí, porque es para la eternidad. Oh Dios, revélanos, trae luz a nuestros ojos para poder comprender el concepto de la eternidad, Dios. A veces lloramos y nos revolcamos porque nos falta algo aquí en la tierra y quitamos la atención de aquello que es eterno, y ese eres tú, Señor. Esa es tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Perdónanos, Dios. A veces buscamos ministerios, a veces buscamos personajes y quitamos la vista de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Perdónanos, Dios. Muchas veces ponemos como este mundo los ojos en nuestro propio corazón. Somos egocéntricos, somos egoístas y queremos que el mundo gire alrededor de nosotros, Dios, no entendiendo lo que dice tu palabra, que el único autor y consumador de todo eres tú, Señor Jesucristo, y a ti nos debemos, y todo debe de girar alrededor de ti, oh Dios, y no de nosotros.
Perdónanos, Dios, porque a veces tenemos vidas iglesiocéntricas, centradas en la iglesia, centrados en el ministerio, centrados en las personas, y nos olvidamos que nos has salvado para adorarte. Nos has salvado y nos has traído la salvación para que miremos a ti otra vez, oh Dios. Para que podamos, como Adán en un principio, tener comunión contigo todos los días, Dios. Tu palabra se trata de ti, oh Dios, y no de nosotros. Ayúdanos, enséñanos, Espíritu Santo, a amar, a escudriñar, a buscar con todo nuestro corazón tu presencia a través de tus santas escrituras, Dios. Perdónanos, Dios, si a veces hacemos más caso, Señor, a otras cosas que no son tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Sigue hablando durante toda la semana, Señor, a nuestros corazones, y muéstranos, tráenos luz en qué te estamos ofendiendo, de qué manera estamos faltándote al respeto cuando nos acercamos a tu palabra, Señor. Enséñanos a estudiar, a escudriñar, a buscar en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que nos vistamos de ti. Que nos vistamos de ti, Jesús. Y aquí está todo tu armario, Señor. Ayúdanos a vestirnos de tu palabra, Señor. Oh, cuán precioso tesoro tenemos en nuestras manos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a buscarte. Espíritu de Dios, ayúdanos a buscar nuestra identidad en ti. En tu palabra, Señor. Que no seamos desviados. Ayúdanos a ser como los hermanos de Berea. Que todo cuanto era expuesto en su sinagoga, escudriñaban en las escrituras a ver si era verdad lo que se exponía. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, y no nuestras propias opiniones. Dios, ayúdanos a reconocer cuando algo es opinión de un predicador y cuando algo es tu palabra. Ayúdanos a poder discernir, a dejar de ser sencillos y poder aprender a discernir cuando un predicador habla de sí mismo o de su propio corazón y cuando un predicador habla solamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar a la iglesia, a guardar nuestros corazones. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús, gracias.